El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban en la barca, restaurando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo mismo, en una de sus cartas, la carta a los Corintios, nos hace ver que hacer una lectura correcta de la historia pasada, los ejemplos o las situaciones que se vivieron en el pasado nos sirven de espejo para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado y para aprender las lecciones que Dios quiso darle a su pueblo. Hoy Dios nos quiere enseñar a través de la liturgia, como intenta hacerlo todos los días, y sobre todo a través de la palabra. Nos encontramos con un texto del profeta Isaías, donde está hablando de que una luz brilla en las tinieblas. ¿Y en qué contexto le está diciendo el Señor eso al pueblo a través de Isaías? En un contexto muy duro para el reino. Dios había instituido un reino con el rey David, y lo había unificado y lo había hecho tan grande, tan victorioso y tan esplendoroso a la luz del mundo, que todas las demás naciones que estaban alrededor llegaron incluso a tambalear y a temblar con el poder sobrenatural que había en el reino, que había a través del rey David en el pueblo judío. De hecho, es tan paradójico y es hasta misterioso que hoy en la actualidad los israelitas y Israel sea quien tenga en conflicto al mundo entero, digámoslo así. En Medio Oriente y sobre todo por Israel hay una tensión mundial. Y es un pueblo pequeñito. Israel hoy, lo que constituye la nación de Israel, es quizás igual al departamento de El Quindío hoy. De algunos que hacen el análisis geopolítico, geográfico, es muy pequeño. Pero esa nación Israel hoy hace tambalear los niveles de política mundial. ¿Qué es lo que hay allí? Pues es que viene toda una historia desde atrás. ¿Qué pasó con el reino que era tan victorioso, tan esplendoroso y era tan grande a la luz del mundo? Que David pecó y viene la división por el pecado de David. Aunque David se arrepiente, se convierte y pide la misericordia del Señor,
el reino vive sus consecuencias y es la gran división. Hoy en la profecía de Isaías nos encontramos con un rey, el rey Ahaz. Y ese rey se vio en una encrucijada. ¿En qué encrucijada? Que ya lo único que quedaba del reino era el reino del sur. Solamente quedaba Jerusalén, el templo, porque el reino del norte ya había sido devastado por Asiria. Y entonces el rey del norte se alía con el rey Aram y vienen donde el rey del sur a decirle que hagan una alianza para vencer a los asirios. Y Dios a través del profeta Isaías le dice al pueblo que no vaya a hacer lo mismo que hizo ese pueblo infiel, que confíen en Él, que le oren más, que le supliquen más a Él y que Él está dispuesto a ayudarlos. Pero se dejó intimidar y el profeta Isaías los llama par de tizones humeantes que están intimidando al rey Ahaz. Y en ese contexto viene el anuncio del profeta Isaías. Viene a decir que una luz va a brillar, pero no va a brillar como lo piensa el pueblo, haciendo pactos políticos, haciendo pacto con los hombres. Pues el rey Ahaz se deja intimidar y hace un pacto político con los asirios, y eso significó la ruina total del pueblo. ¿Para qué nos sirve esto a nosotros en la enseñanza práctica? ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros en estos momentos de oscuridad que vive el mundo? En estos momentos de confusión y de conflicto que vive la Iglesia Católica, en esta confusión tan alta que hoy la describe a menor escala San Pablo en la carta a los Corintios, porque en la Iglesia de Corinto hay divisiones. Y hay divisiones porque unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolo, alguien que fue a evangelizar después de Pablo, otros dicen que son de Cefas y otros dicen que son de Cristo. Y están utilizando nombres de personas buenas para pelear entre ellos, para generar conflicto entre ellos. ¿No es lo mismo que está pasando hoy en nuestra iglesia? Unos han querido utilizar el nombre del Papa Benedicto XVI para despreciar al Papa Francisco. Y otros han utilizado el nombre del Papa Francisco para despreciar al Papa Benedicto XVI. Es la realidad que ha estado viviendo nuestra iglesia. Unos utilizan el nombre de un sacerdote para despreciar a otro, y otros utilizan el nombre de un cardenal para despreciar a otros, y otros utilizan el nombre de una persona buena hoy dentro de la iglesia para despreciar a otra. Y dice San Pablo en la carta a los Corintios, ustedes utilizan el nombre de uno para despreciar a otro. Y eso no es virtuoso. Eso no viene del Espíritu Santo. Porque no fue Pablo, no fue Apolo el que los salvó, ni ustedes fueron bautizados en nombre de Apolo, ni fueron bautizados en nombre de Benedicto XVI, ni fueron bautizados en nombre del Papa Francisco, ni fueron bautizados en nombre de este cardenal, ni fueron bautizados en nombre de este obispo, ni fueron bautizados en nombre de este sacerdote, ni fueron bautizados en nombre de este instrumento, ni fueron bautizados en nombre de este teólogo, ni fueron bautizados en nombre de este santo, ni de este otro. Ustedes fueron bautizados en el nombre de Cristo. Es más, San Pablo dice, a mí ni siquiera Cristo me mandó a bautizar y no me metí en eso. Yo fui a predicar el Evangelio, a anunciar la palabra de Dios. Hoy en la iglesia muchos andamos sin identidad dentro de la iglesia. No sabemos ni qué somos, ni qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y por eso nos andamos pisando los talones, metiendo zancadillas, criticando los unos a los otros, condenándonos los unos a los otros, señalándonos los unos a los otros, porque ni siquiera sabemos lo que somos en esencia. Y por no saber lo que somos, por no tener identidad, por andar mendigando amores humanos y mendigando los amores de este mundo, nos volvemos celosos, competentes, envidiosos y nos vamos dividiendo. Y cada uno, dice San Pablo hoy en la carta a los Corintios, utiliza su propio lenguaje. Hablen todos lo mismo. Está pidiéndolo. Hablen lo mismo. Piensen lo mismo y tengan los mismos criterios.
Hoy, por ejemplo, unos tienen unos criterios para concebir la santidad y otros otra dentro de la iglesia. Y por eso esas competencias y por eso esas comparaciones, los hijos de Dios no se andan comparando a ver quién hace las cosas mejor que alguien. Eso es baja autoestima. Eso es falta de experiencia del amor de Dios. Eso es falta de identidad cristiana, de identidad humana, de identidad creatural. Porque quien se sabe criatura de Dios y se sabe hijo de Dios y tiene clara la misión que le encomendaron, no se anda metiendo en los pastos ajenos, ni tiene que estar contemplando los pastos ajenos. Se goza viviendo su realidad creatural como criatura de Dios y como hijo de Dios. Y por eso San Pablo apunta en las 2 cartas a los Corintios a una sola cosa. El único objetivo que todos debemos mirar se llama Jesús. No hay otro. Y el único espejo que todos debemos estar mirando para saber si estamos haciendo las cosas bien o no, se llama Jesús. Y la única talla, el modelo perfecto para el mundo y para la iglesia, se llama Cristo. El Papa Benedicto XVI dejó un libro, o pidió que se publicara un libro después de su muerte. No quiso que se hiciera antes, porque él llama a algunos círculos hostiles que van en contra de él y que han estado en contra de él incluso después de su muerte, decía que tenían una tendencia asesina y que quería evitarse eso y evitárselo a la cristiandad. Y por eso pidió que ese libro se publicara después de su muerte. En pocas palabras, ¿qué está diciendo Benedicto XVI en ese libro? Lo mismo de San Pablo, que dentro de la iglesia no estamos hablando lo mismo, que dentro de la iglesia no estamos pensando lo mismo, que dentro de la iglesia no tenemos los católicos los mismos criterios. Y de hecho cita algunos temas, por ejemplo en el diálogo ecuménico, en el diálogo con los cristianos, dice que no tenemos los mismos criterios y hay obispos, sacerdotes, teólogos así, cardenales así. Esa es la verdad reflejada hoy en la misma palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es viva, es actual, es real. Por ejemplo, ¿qué dice el Papa Benedicto XVI ahí? Dice que los católicos, por ejemplo, en el diálogo interreligioso, no estamos teniendo los mismos criterios. Y San Pablo lo está diciendo hoy, porque no tenemos la mentalidad de Cristo, no tenemos la medida de Cristo en nuestro modo de pensar. Por eso San Pablo constantemente nos llama a una conversión de la mente en la carta a los Romanos y una conversión interior. ¿Cuál es la verdadera conversión? La verdadera conversión es a Jesús, al Señor, a ningún santo. El Evangelio no nos llama a convertirnos a ciertos líderes, ni siquiera a los santos. Nos llama a convertirnos a Cristo, porque yo no les prediqué a Cristo con sabiduría humana, sino con el lenguaje de la cruz, la fuerza de la cruz, que fue el gran signo que nos dejó el Señor. ¿Y quién es el verdaderamente cristiano? ¿Quién es el verdaderamente leal al Evangelio? ¿Quién tiene los pensamientos, los sentimientos y los criterios del Evangelio? Quien vive como Cristo, quien piensa como el Señor, quien sigue al Señor. La fórmula que traen los evangelistas en el seguimiento del Señor es toda la misma. Hoy San Mateo nos presenta unos discípulos que fueron vistos por el Señor, los vio, primero los vio y luego los llamó. Y cuando los llamó ellos entendieron, comprendieron que era lo que tenían que hacer. No hice a seguir a Juan el Bautista o a los discípulos de Juan el Bautista, no hice a seguir ese que es más santo mejor que otro. Ellos comprendieron bien en el llamado que el Señor les hizo a quien tenían. Dice el Evangelio y todos utilizan la misma fórmula, dejándolo todo. Y el problema hoy es que nosotros queremos una conversión arremangada a nuestra manera.
nos queremos convertir, queremos seguir al Señor, pero bajo nuestros criterios o bajo los criterios del mundo. Y aquí los apóstoles lo entendieron claramente. Dejándolo todo, siguieron al Señor. La conversión cristiana, la conversión evangélica, la conversión que la iglesia predica, tiene un solo camino, para todos lo mismo. No se puede vivir en el pecado. El pecado es incompatible con la vida cristiana. Es más, por eso el Señor lo destruyó. Por eso lo acabó. Es incompatible. Y dice el Papa Benedicto XVI que este mundo, que ya está metido dentro de la iglesia, porque el mismo Papa Francisco nos lo ha advertido, esta mundanidad que está metida en el criterio de los sacerdotes, de los religiosos, de las religiosas, de muchos laicos, la mundanidad de la que empezó hablando el Papa Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium y lo ha seguido hablando en sus discursos, se nos ha metido tanto que esta mundanidad no acepta lo esencialmente cristiano. Lo esencialmente cristiano, pero sí acepta lo que no es esencialmente cristiano. Y por eso hoy hay muchas cosas que se dicen cristianas dentro de la Iglesia Católica que no son cristianas. No son cristianas. Así digan que vengan de Cristo y malinterpreten a Cristo. Por eso dice San Pablo, yo no les prediqué con una sabiduría humana, ni con la sabiduría de los doctos, de los inteligentes, de los sabios de este mundo. Al contrario, me presenté ante ustedes tembloroso. El Señor le aclara al profeta Isaías, un capítulo antes de este que estamos leyendo, cuál es su misión. Y le dice el Señor a Isaías, vas a ir a predicar y a denunciarle a este pueblo, y vas a ir a decirle toda la verdad que yo te comunique. Y cuidado, no llames conspiración a lo que este pueblo llama conspiración. No llames maldad a lo que este pueblo llama maldad, porque tiene pervertidos sus criterios. Este pueblo tiene viciada su forma de pensar y no saben que yo soy el conspirador dentro de ellos. Así se lo dice el Señor a Isaías cuando le encomienda la misión. Cuidado, porque para ir a cumplir la misión tienes que cumplirla como yo te la pido que cumplas. Y no te ajustes a su mentalidad, porque si te ajustas a su mentalidad, te pierdes. De hecho, Isaías muere mártir. ¿Y quiénes lo mataron? El mismo pueblo, los mismos reyes, los mismos profetas, los mismos sacerdotes a los que les denunció, a los que se sentían incómodos con su predicación, fastidiados con su predicación, porque la predicación traía la verdad del Señor. Y la verdad del Señor sacaba la luz, sacaba la evidencia, toda la corrupción que estaba escondida dentro, en el interior, porque eso hace la verdad del Señor. Sacar a la luz la mentira, sacar a la luz el error, sacar a la luz toda la corrupción, porque el Señor empieza a limpiar desde adentro, con un fin muy bonito, y es llevarnos a la configuración con Él. Por eso Dios este trabajo lo está haciendo en la iglesia, por pura compasión y puro amor, lo está haciendo de una forma lenta, porque Él sabe, porque nos ama y tiene compasión de nosotros. Solamente está levantando la esquinita del tapete, solamente la esquinita. Pero lo que estamos viviendo hoy dentro de la iglesia es una cosa dolorosísima y el nivel de división es muy alto. Críticas por acá llueven, para allá condenas, odio, resentimientos hacia allá y hacia acá, corazones cada vez más heridos y fastidiados. Eso hay dentro de la iglesia hoy. Pero esta iglesia vive y vive en el testimonio de los santos. Esta iglesia es bella y hermosa en una multitud, una nube de santos que hemos tenido a lo largo de estos 20 siglos, que se han dejado purificar por la verdad, porque han sido humildes y porque en algún momento de su vida reconocieron que no eran los mejores y que necesitaban del Señor y necesitaban la purificación.
Yo recuerdo, por ejemplo, una carta que le escribe Santa Teresita del Niño Jesús a su hermana, ya estando en el convento y viviendo en un nivel de santidad ya como vivía ella, contemplando a Zaqueo subido en el árbol. Y le dice el Señor a Zaqueo, baja pronto de ese árbol. Y dice que Zaqueo bajó inmediatamente. Y le dice ella a su hermana, esa es la pobreza que Dios quiere de mí y que yo todavía no he alcanzado. Cuando lleguemos a ese nivel de pobreza, de indigencia, de humildad, donde solamente reconozcamos que el único que nos salva y nos ha salvado, el único Redentor, el único es Jesús, porque no hay ningún otro nombre revelado a nosotros en toda la historia que nos dé la salvación y la liberación que el nombre de Jesús. Cuando lleguemos a ese reconocimiento, entonces sucederán cosas grandes en nuestro corazón y pasarán cosas bellas y hermosas en la iglesia. La tierra de Neftalí y la tierra de Zabulón fueron tierras despreciadas por los reyes. De hecho, las miraron así, peyorativamente, con desprecio, ¿sí? Hasta en tiempos de Jesús, porque es la región de Galilea. Y hasta uno de los llamados del Señor dice, es que de Nazaret puede salir algo bueno. De allá, esa tierra de los gentiles pagana, despreciada, lo que hoy se está despreciando en la iglesia. Eso que se está despreciando y rechazando en la iglesia, eso es lo que está contando para el cielo. Y allí está trabajando silenciosamente el cielo para salvar a la iglesia. Y decía el Papa Benedicto, de feliz memoria, que Dios ya no iba a sacar adelante a su iglesia con la iglesia de los grandes edificios y de las grandes masas, de los triunfos políticos. Hay mucho triunfo político en la iglesia. Y hoy algunos obispos se preguntan qué es lo políticamente adecuado. Políticamente, como si la iglesia tuviera que hacerlo políticamente adecuado. La iglesia tiene que hacerlo cristianamente adecuado, lo evangélicamente adecuado. Y muchos hoy en la iglesia, sacerdotes, de la misma jerarquía, religiosos, religiosas, y muchos laicos nos estamos poniendo a vivir de acuerdo a lo políticamente correcto. Y nosotros no debemos vivir lo políticamente correcto, sino lo cristianamente correcto, lo evangélicamente correcto. Las elecciones presidenciales de Colombia nos dieron un indicio de eso. Una cantidad de cristianos católicos que hicieron políticamente correcto y olvidaron lo cristianamente correcto. Ya uno sabe que de esas cosas no se puede fiar y uno sabe para dónde lo van a llevar esos criterios. La iglesia solo debe hacer lo cristianamente correcto, y ese es el llamado del Señor para todos nosotros, hacerlo evangélicamente correcto. Eso es lo que el Papa Benedicto intentó decir de muchas maneras. La iglesia no era una identidad, aunque tiene relación en el mundo político y se relaciona políticamente de manera estatal con las naciones. El principio de la iglesia es cristiano, evangélico, para orar políticamente bien. No lo contrario. El principio no es político para hacer las cosas cristianamente bien. El principio es cristiano para hacer las cosas políticamente bien. Y por eso, en el diálogo con la política, en el diálogo con la sociedad, con la cultura, en el diálogo con la educación, en el diálogo con la religión, la iglesia no puede olvidar su identidad correcta, que es la cristiana y que es la evangélica y que tiene su fuerza en la predicación de la cruz del Señor. Como lo dice San Pablo, es en la cruz. Y ahí se acaban los conflictos, ahí se acaban los problemas, allí viene la paz, viene la unidad y allí está la verdadera conversión. Cuando estemos dispuestos a seguir al Señor, como lo hicieron estos apóstoles hoy, ¿sí? Inmediatamente dejándolo todo, lo siguieron. Si estamos dispuestos a dejar todas esas seguridades, todas las que nos está ofreciendo hoy el mundo, estamos dispuestos a dejar todo eso
y a seguir al Señor, haremos cristianamente lo correcto y eso nos conducirá al reino de los cielos que está predicando el Señor. Eso nos conducirá a la salvación, a la paz, a la alegría, a la unidad que tanto necesita nuestro corazón y que tanto necesita el mundo. De manera que no nos dejemos engañar, pongamos nuestra mirada en Jesús y en Jesús Eucaristía, que hoy se manifiesta en este altar. Se hace presente aquí en medio de nosotros para salvarnos.